Saca. ¿Ya también? Ok. ¿Y la llave? Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Bien, bien. Jóvenes, les recuerdo que el próximo viernes tenemos examen.
Aquí se los voy a poner próximo viernes. ¿El examen 22. será diurno, profe? Ahorita lo comentamos. Próximo viernes 22 de octubre. Examen a las 8:30 a 8:50 por Classroom. Ok, entonces miren, el examen es el próximo viernes por la plataforma de Classroom. Va a ser un examen con tiempo limitado de solamente 20 minutos, para lo cual ustedes deberán ingresar antes, poquitos minutos antes, para que ya estén listos, y exactamente a las 8:30 voy a habilitar el cuestionario para las respuestas, y solamente va a estar activo 20 minutos. A las 8:50 en punto se retira el cuestionario, y el que ya no pudo enviar las respuestas, pues se va a quedar sin enviarlo. Y a las 9 de la mañana será la clase por Zoom, sobre todo más que clase, pues la idea es ya ponernos de acuerdo con todos los datos relacionados con el examen, que va a ser, con la segunda parte del curso. Entonces, aquí tenemos pues estos datos. ¿Cuáles son las recomendaciones para ustedes, chicos? Miren, generalmente los más comunes es que ustedes entran a plataforma Classroom por algún dispositivo que no habían entrado, y a veces no les da acceso, porque acuérdense de que para entrar a Classroom tiene que ser con su correo institucional, y que además de entrar con su correo institucional, ustedes tienen que entrar, y a veces en los dispositivos están ligados a su correo personal, de tal manera que por favor hagan pruebas con el dispositivo en el que van a hacer su examen, porque luego salen que maestro, no puedo entrar, no me deja entrar. O sea, no hay ningún problema entrar a la plataforma siempre y cuando ustedes entren con su correo institucional, ¿sí? Entonces, hagan pruebas para que puedan entrar sin ningún problema. Segunda recomendación: si en el lugar donde viven, por alguna razón, ustedes tienen problemas de conectividad, les sugiero que ese día temprano, a las 8:30, ya no es tan temprano, no es de madrugada, pueden irse a casa de un familiar, de algún amigo, para que les pueda ustedes no tengan ningún problema a la hora de conectarse. Sobre todo, repito, aquellos compañeros que a veces tienen problemas de conectividad, ese día procuren estar en un lugar donde no van a tener ese tipo de problemas, para que puedan resolver sin problemas su examen. Acuérdense que este examen no se va a repetir. Este examen ya va a marcar la calificación, parte de podríamos decir que la mitad de la calificación de todo el semestre. Por lo tanto, es importante que lo vean de esa manera, porque no, oiga maestro, pues yo reprobé, pero pues lo puedo hacer al final. Acuérdense que no hay examen final, o sea, no hay ordinario. El examen, la calificación que yo les voy a poner a ustedes en ordinario, es el promedio de sus dos exámenes, el teórico y el práctico. De tal manera que
esas son mis recomendaciones para ustedes, para que tomen en cuenta todo esto respecto al examen. ¿De acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, Este profe. examen dice que es solamente teórico, ¿no? Es teórico, es correcto lo que dice la compañera. El examen es teórico desde el primer día de clases hasta lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que como pudieron ver en pantalla, el día de hoy vamos a ver, digamos, lo que es los elementos básicos del estudio técnico, que es el capítulo 2 de un proyecto de inversión y que corresponde a la unidad 3 de nuestro programa. De tal manera que vamos a iniciar con el tema de el capítulo del estudio técnico. Miren, esta parte del proyecto de inversión, esta parte de la elaboración de un proyecto de inversión se relaciona directamente con la parte técnica o la especialidad de un profesional en esa materia. Nosotros, como licenciados, de ustedes estudiantes de negocios, de innovación, y yo como economista o cualquier otro licenciado, no vamos a poder elaborar esta parte del proyecto. Aquí necesitamos que el especialista pueda participar. En este caso, ustedes en sus trabajos que hicieron, pudimos darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de la granja porcícola, pues obviamente se requiere a un ingeniero en producción animal. En el caso de los de proyectos de acuacultura, de camarón, es el biólogo marino. En el caso de un proyecto como la fábrica PEP, pues se requiere de un ingeniero industrial. De tal manera que así en cada uno de los proyectos, dependiendo del tipo de proyecto, pues se requiere aquí al especialista. Pero nosotros, desde el punto de vista económico, debemos de guiar que las decisiones que tome el especialista también vayan encaminadas. Dulce, tu micro. A ver, ya había un alumno que tenía el micrófono prendido, pero ya se lo quitamos. Repito, pero ustedes como licenciados en esta parte del proyecto deben de enfocar al técnico para que estas decisiones que tomen sean las más rentables desde el punto de vista económico. Y ahorita vamos a explicar un poquito esta parte, ¿no? Entonces, el estudio técnico tiene como objetivo llegar a diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado. Es decir, miren, el estudio técnico, la finalidad es llegar a diseñar la función de producción óptima. ¿Qué significa eso? Pues acuérdense que desde el primer día de clases dijimos que para producir o un bien o un servicio se requieren 3 factores productivos, que eran los recursos naturales, es decir, las materias primas y los insumos. Se requiere tener trabajadores y se requieren máquinas. Y combinar estos 3 factores productivos de una manera que trabajen organizadamente en forma eficiente, significa entonces que tenemos que seleccionar la mejor forma de que esto sea de esa manera. De tal manera que ese es el objetivo del estudio técnico. Por otro lado, el estudio técnico comprende dos conjuntos o tipos de elementos o 2 tipos, ¿verdad? Primero vamos a definir un grupo básico
y luego vamos a definir un grupo de elementos complementarios. En este caso, el grupo básico, que se refiere a aspectos relacionados con los temas que ustedes tienen en sus apuntes, que es tamaño, localización y proceso de producción. Estos tres aspectos son los aspectos fundamentales del estudio que pertenecen al grupo básico, y que una vez definido este grupo básico, por lo tanto, vamos a definir el segundo grupo, que es el grupo de elementos complementarios. Recuerden que ustedes ya hicieron una tarea en la cual presentaron precisamente temas relacionados con el tamaño del proyecto, relacionados con la localización y con el proceso de producción. Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de señalar o dejar muy claro los tres conceptos o los tres temas que corresponden al grupo básico y que se refieren al tamaño, a la localización y al proceso de producción. Entonces, vamos a iniciar con el concepto de tamaño, que desde un punto de vista técnico significa capacidades, ¿verdad? Capacidad del proyecto o tamaño del proyecto. ¿Cuál es la capacidad de producción que tiene un proyecto o cuál es el tamaño de producción de un proyecto? Entonces, tenemos que señalar tres conceptos que se parecen, pero no es lo mismo. Y me refiero al concepto de capacidad instalada, o la capacidad o el tamaño de diseño o la capacidad de diseño de un equipo, de una planta, a la capacidad de producción normal, al tamaño normal al que va a trabajar en las condiciones normales un proyecto, una empresa. Y también podemos hablar en ocasiones especiales de una capacidad máxima de producción o un tamaño máximo de producción, ¿sí? Entonces, estos tres conceptos se parecen, pero cada uno tiene connotaciones diferentes. Y entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la capacidad de diseño o la capacidad instalada. Y nos dice que la capacidad instalada o de diseño se basa en condiciones técnicas ideales y promedios conducentes al menor costo unitario posible y que no refleja necesariamente la situación en que va a operar un proyecto. Miren, para que ustedes entiendan esto de capacidad de diseño, vamos a pensar en varios ejemplos, como pudiera ser una licuadora que tiene capacidad de 1 litro, porque es lo que le cabe al vaso de la licuadora. Pudiéramos hablar de una lavadora que puede tener una capacidad de 8, 10, 12, 15 kilos, dependiendo del tamaño de la lavadora. Podemos hablar de un aire acondicionado que tiene una capacidad de 1 tonelada, de 1,5 toneladas, 2 toneladas o hasta 3 toneladas. Y así podríamos estar mencionando ejemplos de muchos equipos que nos dice para lo que está diseñado ese mismo equipo y que la finalidad de ese diseño va precisamente enfocado a que trabaje al menor costo unitario posible. Ahorita vamos a ejemplificarlo de una manera más clara con el ejemplo de una lavadora, pero ahorita solamente quiero dejar este concepto ahí como que es la capacidad de diseño y que, como decíamos, no necesariamente refleja en las condiciones en que
normalmente lo vamos a operar. Por ejemplo, ahorita yo tengo un ventilador y pues ahorita le pongo en lo más bajito. Pero este ventilador tiene 3 velocidades y se supone que si la tercera velocidad pues es más fuerte y esta sería la número 1 que representa la más bajita, ¿no? Bien, entonces es la capacidad de diseño basada en condiciones técnicas ideales en la que está diseñado un equipo. Pasamos ahora al tamaño normal o capacidad normal del proyecto, que nos dice que es aquella cantidad de productos que se puede obtener por unidad de tiempo con los factores de producción elegidos, operando en las condiciones que se espera se produzcan con mayor frecuencia, y también conducentes, desde luego, al menor costo unitario. Miren, tanto en el tamaño, en la capacidad instalada, ahorita regreso a la diapositiva, tanto en la capacidad instalada, observamos que dice costo unitario posible, menor costo unitario posible. En el tamaño normal también vemos que es común conducentes al menor costo unitario. Y también en la capacidad máxima vamos a encontrar este elemento relacionado con el menor costo unitario. Miren, si ustedes llevaron microeconomía, probablemente recuerden aquella unidad de producción, que así se llama, unidad de producción, y costos, la unidad de producción y costos, en donde pudieron ver los costos totales y los costos medios, promedio o unitarios. En este caso, lo que quiero significar es que cuando se produce al menor costo unitario, en ese punto se maximizan las ganancias de una empresa. ¿Cómo una empresa alcanza maximizar sus ganancias? En la medida en que esa empresa puede trabajar al menor costo unitario posible. Y en ese sentido, entonces, al estudio técnico le corresponde precisamente definir las características relacionadas con estos 3 elementos, con el tamaño, con localización y con el proceso de producción, porque en conjunto estos 3 elementos van a definir el costo de producción, el costo unitario, y eso significa entonces poder obtener beneficios para una empresa. Por eso es la importancia para ustedes que, a pesar de que el tema técnico corresponde al especialista, a ustedes les corresponde tomar la decisión de cuál sería la mejor manera de utilizar los factores productivos. Bien, vámonos al tercer concepto al tercer concepto de tamaño, que se refiere a la capacidad máxima y que nos dice que es el volumen de producción que es posible alcanzar en condiciones singulares de operación, a expensas del desgaste acelerado de equipos, instalaciones y o de la calidad del final del producto, sin restringir la operación a la obtención de los menores costos unitarios. Miren, vamos un poquito a señalar esta parte. Decíamos hace ratito que íbamos a ejemplificarlo con la lavadora. Una lavadora, y vamos a poner el ejemplo hipotético, está diseñada para lavar 10 kilos. ¿Ah? Digo, es su capacidad de diseño, 10 kilogramos.
significa que nosotros debemos de echarle 10 kilos o muy aproximados para que mi lavadora pueda optimizar la energía eléctrica, el agua de la lavadora, el jabón, el suavitel o lo que le echemos a nuestra ropa, lo va a poder optimizar si trabajamos muy cerca de la capacidad de diseño, que son 10 kilos. Y yo creo que ustedes más de alguna vez, a todos nos ha pasado, que tenemos que salir de viaje o que tenemos una fiesta o un evento en el cual tengo que llevar mi uniforme, por ejemplo, y que no lo lavé y que se me olvidó y que tengo que lavarlo solamente 2 o 3 prendas de vestir en una lavadora. Y hemos echado una lavadora con solamente muy poca ropa. Pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Desperdiciamos recursos cuando hacemos esto? ¿Sí o no? ¿Sí desperdiciamos recursos? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos usando una lavadora de 10 kilos que nos va a consumir una energía eléctrica igual que si laváramos 2 prendas, que si laváramos 10 kilos. Pero también nos ha pasado que le hemos echado más de 10 kilos. A veces sin darnos cuenta le echamos la colcha, la toalla, la cobija, las sábanas y vemos que la lavadora está trabajando a más allá de su capacidad de diseño. Y sin embargo la lavadora trabaja, prende. En este caso, pues, va a poder trabajar, pero probablemente la ropa no quede tan limpia porque era demasiada ropa, o bien pudiera ser que en algunos casos se nos pudiera ahora sí que descomponer la lavadora porque trabajó mucho, muy forzada y se me descompuso una pieza de la lavadora. Entonces, muchas veces cuando trabajamos a toda su capacidad, suceden estos elementos, que se desgasta más rápido el equipo, ¿verdad? O bien que las cosas no quedan tan bien como si lo hiciéramos con menos cantidad. Lo mismo sucede a veces en la licuadora, cuando echamos demasiadas cosas a la licuadora, no nos va a quedar como nosotros queremos que nos quede un determinado, pues no sé, si están haciendo un recaudo o si están haciendo una bebida, lo que estén haciendo no va a quedar de la misma manera si está excedida de la capacidad que tiene la licuadora. Entonces creo que con estos ejemplos ustedes entienden qué es la capacidad máxima, qué es la capacidad normal de operación y la capacidad de diseño. De tal manera que pasemos ahora al concepto de localización, el cual, como ustedes ya lo pudieron hacer en su proyecto, en su resumen, presentaron tanto la macrolocalización como la microlocalización de la unidad productiva. Desde luego que cuando hablamos de la microlocalización nos referimos al lugar exacto donde se va a localizar el proyecto. Y la macrolocalización se refiere al análisis y los servicios con que cuenta el espacio geográfico inmediatamente superior a la ubicación de la empresa, sea una ciudad o un municipio. Y podemos así decir que el municipio de La Paz cuenta con carreteras, cuenta con servicios, o la ciudad de La Paz con servicios de internet, carretera que va al norte, al sur,
etcétera, ¿no? Tiene aeropuertos, tiene puertos, etcétera. Es decir, cuando hablamos de la macrolocalización, queremos significar todos los servicios con lo que cuenta un espacio geográfico más grande donde se va a encontrar el proyecto. En cambio, cuando hablamos de la microlocalización, nos referimos únicamente a el lugar exacto donde se localiza mi proyecto. Insisto, no voy a... Sí, dígame. ¿La macrolocalización se refiere a qué parte? ¿La qué, perdón? La macrolocalización. La macrolocalización se refiere al espacio superior, o sea, al inmediato superior en tamaño, en espacio geográfico de donde se encuentra el proyecto. Por eso digo, si el proyecto se encuentra en una colonia, pues el espacio inmediato puede ser la ciudad de La Paz o puede ser el municipio de La Paz. O inclusive pudiera ser Baja California Sur, depende qué tan grande sea el proyecto, si tiene una cobertura estatal o simplemente si es una cobertura meramente local, pues puede ser nomás la ciudad de La Paz, ¿no? Sí, ya me acordé, sí, bro. Ok, bien. Y entonces llegamos finalmente al proceso de producción, que es el último de los tres temas que comprende el estudio básico del estudio técnico y en el cual entendemos por proceso de producción el procedimiento técnico utilizado por el proyecto para producir los bienes y servicios mediante una determinada función de producción. Como ya lo señalábamos al principio, digamos, podemos poner el ejemplo con tortillas de harina. Miren, podemos producir tortillas de harina de una manera muy artesanal, casera o manual, o podemos producir tortillas de harina muy tecnificadas, o podemos escoger una tecnología semiautomatizada en la cual nosotros podemos producir bienes y servicios utilizando más máquinas o más mano de obra que máquinas. Entonces, en esto consiste el proceso de producción, en definir cuál va a ser la forma, la técnica, la tecnología que vamos a utilizar para producir un bien o servicio. Y un poco para que más o menos quede claro todo este aspecto del estudio técnico, vamos a ver un video muy rápido, muy pequeño, de cómo se producen canicas. Creo que todos conocemos este pequeño juguetito redondo de vidrio con el cual los niños fundamentalmente, pero creo que igual las niñas lo ocupaban hasta, digo, para las damas chinas o para otro tipo de juegos en lo cual usábamos las canicas para jugar. Entonces vamos a ver cómo se hacen. Un poquito nos habla de todos estos tres elementos, ¿no? Fundamentalmente del proceso de producción, ¿no? Cómo se elaboran las canicas. Vamos a correr el video. De vidrio y además de para jugar se usa en la industria. El vidrio es barato y duradero y algunos de estos elegantes diseños pueden hacer que llamemos la atención en el patio de juegos. Para hacer canicas, esta empresa funde vidrio reciclado y canicas hechas anteriormente que fueron desechados por no tener el tamaño correcto. Todo esto va a un horno a 1204 grados centígrados. Después de 16 horas, se abre una puerta en el fondo del horno y sale el vidrio fundido. Una bisalla corta el flujo cada medio segundo, formando segmentos que se convertirán en canicas. Para hacer canicas en diferentes tamaños, se ajustan la cizalla
para que corte a intervalos más cortos o más largos. Los segmentos caen por una tolda y aterrizan en unas ranuras entre rodillos giratorios de hierro colado. Los giros impiden que los segmentos se peguen. Necesitarán 72 horas para enfriarse completamente, pero su apariencia final ya está decidida. Se fragó en el horno cuando el flujo de aire hizo que el calor fundiera el vidrio y mezclara los colores. Estos canales separan las buenas de las malas. Unas aberturas en el largo del camino eliminan las que son demasiadas grandes y demasiadas pequeñas y recogen las que son del tamaño correcto. Las canicas más complejas se hacen a mano. Este artesano precalienta primero vidrio transparente en un pequeño horno. Después rompe un trozo de vidrio de color. Una vez que el cristal transparente se ha fundido en el horno durante la noche, coge un poco con una barra de acero y después un trozo de vidrio de color precalentado. Forma una masa y la trabaja para crear una tira larga que puede medir hasta 5 metros de largo y es tan fina como un fideo. Usarán varios colores para decorar los núcleos de cristal transparente. Coge un trozo de vidrio transparente fundido con la barra y le da forma con un periódico húmedo que no se pega al vidrio caliente. Tras moldear el extremo, hace girar el trozo sobre varias tiras de vidrio de color precalentados. Después, vuelta al horno. Repite estos pasos hasta 3 veces y hace girar el trozo sobre una mesa de metal para igualar la superficie entre cada viaje al horno. Después añade una capa de vidrio transparente encima. Ahora con otra herramienta estira el trozo hasta que mida medio metro de largo. Lo usará para hacer varios núcleos. Para hacer la segunda capa del núcleo, hace girar un segmento de 5 centímetros sobre unas tiras de vidrio de colores. Después de girarlas en el horno, para que se fundan, aplasta las tiras con unas pinzas y corta el sobrante de los extremos. Suavemente la barra que rompe el vidrio y libera la esfera. Funde el bulto que ha quedado en el lugar donde se rompió el vidrio. A continuación, la canica pasa a un horno a 530 grados centígrados. El horno se enfría lentamente durante la noche para reforzar el vidrio. Llamativas y sin duda de una gran calidad, las canicas son geniales, pero asegúrese de no perderlas. Híjole, no hay que perder las canicas, ¿verdad? Bien, chicos, bueno, este video, de hecho, en clases normales yo les hubiera pedido a ustedes que bajaran un video del proceso de producción de un bien o servicio. En este caso, pues la vamos a pasar esa tarea, evidentemente con el ánimo de que ustedes entiendan precisamente esto que tiene que ver con llegar a diseñar la función de producción óptima, aquella que precisamente logre mejor optimizar precisamente a los factores de la producción. Bien, chicos, pues hasta aquí sería el examen. Esto sería lo que va a comprender el examen del próximo viernes. Repito, el examen es a las 8:30 de la mañana. Aquí se los puse en una diapositiva y solamente va a estar 20 minutos activo el examen en Classroom, de las 8:30 a las 8:50. Si ustedes entran más tarde, lo único que va a pasar es que van a tener menos tiempo para hacer su examen.
Por eso es importante que a las 8:30 en punto ya estén en Classroom esperando que yo active el cuestionario para que ustedes lo abran, ¿no? Al terminar la clase, ahorita contestamos las dudas, al terminar la clase, nos esperamos unos minutos en lo que yo les genero la clave de Zoom para que inclusive ustedes ya mismo ahí van a poder ver los resultados de su examen, ya que Classroom lo califica solo, de tal manera que yo a las 9 ya les puedo presentar las calificaciones de su examen y desde luego vamos allá a trabajar con lo que va a ser la segunda parte del curso, que sería en forma práctica y que sería la elaboración de un estudio financiero. Ahora sí, a sus órdenes, consulto las preguntas. A ver, aquí en el chat dice, profe, ¿por qué va a ser tan poco tiempo para realizar el examen? Bueno, qué buena pregunta. Miren, realmente es un examen que se contesta en 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Son 10 preguntas, de 8 a 10 preguntas aproximadamente, y todas son de opción múltiple. ¿Por qué doy ese tiempo? Pues porque miren, si les doy 1 hora y media, pues se chutan el examen de los apuntes y todos van a sacar 10, pues ¿para qué hago el examen, no? Mejor les pongo 10 a todos. Entonces, la idea del examen es que ustedes estudien, que lean, porque las preguntas no van a ser, no vienen tan fáciles para que ustedes las descubran en los apuntes, ¿eh? Se los digo para que no se vayan a sentir sorprendidos, porque a pesar de ser preguntas de falso, verdadero, opción múltiple, pues tienen su grado de dificultad. Y aquella persona que no estudia o no lee un par de ocasiones los apuntes, es muy probable que se pueda confundir a la hora de contestar una pregunta, ¿sale? Y no necesitan más de 10 minutos. Pero aquellos que son un poquito más lentos, con más calma, es un tiempo bastante suficiente para el examen. Aproximadamente son 2 minutos por cada pregunta. Y yo creo que para contestar una pregunta que ya viene la respuesta ahí, creo que es un tiempo suficiente. Ahora, llevamos 1 año y medio de pandemia, casi 2 años, y tengo la evidencia y la demostración de que a todos mis alumnos les he hecho un examen, no el mismo examen, pues, pero de 10 preguntas, de este tipo de preguntas, y no he encontrado ninguna queja de que haya sido un tiempo insuficiente, ¿no? Así es que creo que no, por ahí no va a haber problema. No tengan ese problema. Claro, si no estudiaron nada y quieren agarrar los apuntes y empezar a ver cada pregunta y buscar la respuesta, pues se van a tardar 2 horas, ¿no? Y a lo mejor no les alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, es importante que estudien, ¿no? O que lean 2, 3, que comprendan los conceptos que están en sus apuntes. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, vámonos a la lista de asistencia. Miren, también aquí falta la cuarta tarea, que es precisamente la que no he calificado, que es la parte que tiene que ver con su trabajo de consumo aparente y proyección de la demanda, que va aquí en la tarea número 4, la cual va a acumular 4 tareas que equivalen a 20 puntos. Por lo tanto, el examen solamente va a contar 80 puntos el examen para que con el total de tareas sumen sus 20 puntos. ¿Sale? Entonces paso a nombrar lista. Cristian, Miguel Barbosa,
Presente, profe. Santiago, Presente, profe. Michelle, Presente. Denise, Presente. Orlando, Presente. Sinaí, Presente. Luis Roberto, Presente. Carlos Cota, Presente. Elitania, Presente. Melanie, Presente. Melanie o Melanie, Melanie. Melanie, ok. Fernanda, Presente. David, Presente. Aileen, Brian, Presente. Daniel González, Elena Guerrero, Presente. Devani Guluarte, Presente. Itzel, Presente. Ariadne, Iván Mesa, Brandon, Presente. Fernanda Moirón, Fernanda, Xiomara, Presente. Andrea Navarro, Presente. Nayeli Niebla, creo que es la que no le funciona, ¿verdad? Pero ahí la vi. Nayeli Niebla, Daniela Nieblas, Presente. María Núñez, Dulce, Presente. Jorge Pacheco, Nicolás, Nicolás puso presente en el chat. ok, Nicolás puso presente en el chat, entonces el que no está es Jorge. Ángel Luis Primo, Presente, profe. Alejandro Quintero, Presente. Janet Ramírez, Presente. Said Reyes, Leslie Gonzalo Ríos, Presente. Leslie Rivas, Itaí Rodríguez, Presente, profe. Carely Romo, Presente. Sebastián, Presente, profe. David Ruiz. Disculpen, David Ruiz ya no estudia, ¿no saben? ¿No lo ubican? ¿El compañero David Ruiz Núñez? Sí, está estudiando, profe, pero tenía unos problemas con el módem, algo así había dicho. Ok. Andrés Ruiz. Andrés. Presente. Asaf. Presente. Noé. Presente, profe. Y Pedro Soto. Presente, maestro. Bien, chicos, pues a ver, aquí en el chat hay, bueno, dos contestaron presente por el chat, Nicolás y Jessica, ¿no? Entonces, les comento, aquellos compañeros que ustedes conozcan y que no asistieron el día de hoy a clases, por favor, coméntenles que el examen es el próximo viernes, 8:30 inicia el examen y hasta las 8:50 van a tener tiempo para contestarlo. Repito, hagan una prueba con el dispositivo en el que van a hacer su examen para que no tengan ningún problema, y si en su casa tienen algún problema de conectividad, pues ese día váyanse a casa de un familiar, de una amiga, para que puedan contestar su examen sin problemas.
Les deseo la mejor de la suerte en su examen y nos vemos entonces el viernes a las 9. Sí, dime, mija. Dime. A ver, alguien me decía, Estaba profe. diciendo que el examen vale 80 puntos, ¿no? 80 puntos, sí. Ajá. Estaba viendo una punta y tengo que iba a valer 80 si solamente dejaba 2 trabajos, ¿no? No, decíamos que las tareas, en esta parte del estudio hubo, pues es donde, de hecho hubo más tareas, pero digamos que las que tomamos en cuenta las dijimos y son 4 que están aquí claramente señaladas. Una fue el proceso de inversión, otro fue subir un video de una historia de una empresa, otro fue el resumen del proyecto y la cuarta tarea tiene que ver con el ejercicio que ustedes investigaron de consumo aparente y proyección de la demanda. Y cada tarea vale 5 puntos. Para sumar 20 y el examen 80 para sacar 100. ¿De acuerdo? Sí. Ándenles pues. Ok, chicos, pues entonces ahí está. Les toca a ustedes ya hacer su examen y vernos el viernes a las 9 por Zoom. Que tengan un excelente día, chicos. Sale, profe. Gracias, profe. Bye. Hasta luego.